Hola a todos. ¿Cómo estáis hoy? Espero que todos gocéis de buena salud y estéis llenos de felicidad. Como siempre, nos sumergiremos en una historia desgarradora que seguramente removerá vuestras emociones, pondrá a prueba vuestra paciencia y quizás os hará enfadar. Esta es la historia de una esposa que, a pesar de haber hecho un sacrificio enorme, fue recompensada con una traición. Imaginad, durante 5 largos años, esta esposa trabajó incansablemente para pagar la totalidad de los estudios de su marido hasta que se graduó en la Facultad de Medicina. Pero, ¿qué recibió el día de la graduación? En lugar de un agradecimiento, recibió una carta de divorcio. Su marido le dijo con arrogancia: «Ya no estamos al mismo nivel. Me avergüenza tener una esposa tan ordinaria como tú». Tras el divorcio, la esposa desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, un año después, su exmarido, ya convertido en médico, entró en pánico y la buscó desesperadamente. ¿Qué le había ocurrido? Bien, antes de profundizar en esta historia, como siempre, os pido que sigáis apoyando el canal de Historias de Momo. Si aún no lo habéis hecho, aseguraos de pulsar el botón de me gusta. Y para no perderos ninguna de nuestras historias más emocionantes y recientes, suscribíos y activad la campana de notificaciones. Mientras esperáis, ¿qué tal si pasamos lista rápidamente? A Momo le encantaría saber desde dónde nos estáis viendo. Por favor, escribid vuestro nombre, la ciudad donde vivís y la palabra presente en los comentarios. Muchas gracias a todos. Muy bien. Sin más dilación, vamos a sumergirnos directamente en la historia. Aquella mañana, un estruendoso aplauso resonaba en el gran paraninfo de la universidad. Entre las felices familias, Carmen se sentaba con una abrumadora emoción. Se secó discretamente las comisuras de los ojos, que se habían humedecido, para evitar que las lágrimas cayeran. Miró hacia el escenario. Allí, su marido, Javier, estaba erguido, vestido con la toga y el birrete de graduación, sosteniendo el título de médico que acababa de recibir del decano. 5 años. 5 años de espera, sacrificio y dificultades inimaginables finalmente habían sido recompensados. Carmen sonrió. Una sonrisa sincera que se sentía un poco rígida por los años de fatiga. Miró sus propias manos, ligeramente ásperas. Unas manos que no habían conocido el lujo de una manicura en los últimos 5 años. Estas manos habían estado ocupadas removiendo masa para hacer pasteles para las cafeterías locales al amanecer y tecleando informes hasta tarde en la oficina. Eran las mismas manos que masajeaban la espalda de Javier cuando se quejaba de agotamiento tras largas noches de estudio. Carmen había aceptado tener 2 trabajos. Había vendido las joyas heredadas de su madre y había reprimido todos sus propios deseos. Todo por un único sueño: ver a Javier con una bata blanca. A su lado, la madre de Javier y su suegra, la señora Pilar, lucía la expresión más orgullosa. «Mi Javier por fin es un gran médico», exclamó la señora Pilar a un invitado sentado a su lado, recibiendo felicitaciones. La señora Pilar se veía muy elegante con un traje de diseño y un peinado recogido impecable. Miró de reojo a Carmen, que llevaba un vestido sencillo. Desde hacía tiempo, la señora Pilar no ocultaba que no le agradaba a Carmen, ya que provenía de una familia humilde y, a su parecer, no estaba a la altura de su brillante Javier, pero a Carmen no le importaba. El amor de Javier era suficiente para ella. La ceremonia de graduación terminó. Javier se acercó a ellas con una amplia sonrisa, pero esa sonrisa estaba dirigida principalmente a la señora Pilar. Abrazó a su madre con fuerza. «Lo he conseguido, mamá», dijo él. «Por supuesto, hijo. Mamá siempre supo que eras excepcional», respondió la señora Pilar, dándole palmaditas en la espalda. Carmen se acercó para abrazar a su marido. «Felicidades, cariño». Javier aceptó el abrazo de Carmen con cierta rigidez. La soltó rápidamente. «Sí, gracias. Esta noche cenaremos en ese nuevo restaurante de lujo que acaban de abrir. He hecho una reserva. Vamos a celebrarlo», dijo Javier, pero sus ojos no se encontraron con los de Carmen. El corazón de Carmen se sintió un poco herido por esa frialdad, pero trató de comprenderlo. Quizás Javier estaba cansado o simplemente abrumado por la emoción. «Claro, cariño. Lo que sea por ti», respondió Carmen suavemente. Por la noche, los 3 se sentaron en un restaurante de lujo con vistas al deslumbrante perfil nocturno de la ciudad. Carmen se sentía un poco fuera de lugar. Era el lugar más caro en el que había estado. Vio a Javier, que se había cambiado a una camisa de marca de aspecto caro, sentado con una confianza desbordante. La señora Pilar no paraba de hacerle fotos a Javier para publicarlas en sus redes sociales. «Cariño, todo nuestro esfuerzo por fin ha terminado. Ahora podemos empezar una nueva vida», dijo Carmen, tratando de iniciar una conversación cálida. Al oír eso, la señora Pilar soltó una risita.
El esfuerzo de Javier, querrás decir, Carmen. Mi hijo es un gran trabajador. Ahora es médico. Por supuesto que su vida será nueva. Se merece lo mejor. Carmen se calló ante ese comentario sarcástico. Esperó a que su marido la defendiera, que dijera que había sido el esfuerzo de ambos. Pero Javier no dijo nada, ocupado examinando el menú. Tras pedir la comida, se hizo un breve silencio. Javier carraspeó. Miró a Carmen. Esta vez, su mirada era difícil de interpretar. Fría, inexpresiva, con algo extraño en ella. Carmen, tengo que decirte algo, dijo Javier. Sí, cariño, respondió Carmen, mirándole expectante. Javier rebuscó en su maletín nuevo y sacó un sobre marrón grueso, colocándolo sobre la mesa justo delante de Carmen. Carmen frunció el ceño. ¿Qué es esto, cariño? ¿Una oferta de trabajo del hospital? La señora Pilar, sentada junto a Javier, sonrió con suficiencia. Esa sonrisa le dio a Carmen un repentino y mal presentimiento. Javier negó ligeramente con la cabeza. No. Ábrelo. Las manos de Carmen temblaron un poco al coger el sobre. Lo abrió lentamente. Sus ojos leyeron las primeras líneas de un documento oficial. Su corazón pareció detenerse. El lujoso restaurante pareció dejar de girar. El tintineo de los cubiertos de otras mesas pareció desvanecerse. Allí, escrito claramente, ponía: demanda de divorcio. Carmen levantó la vista y miró a Javier sin comprender. Sus labios temblaban. Javier, esto es una broma, ¿verdad? ¿Qué clase de broma es esta? Hoy es tu graduación. Javier suspiró profundamente. Su rostro se endureció. Fue como si la máscara de felicidad que había llevado todo el día se hubiera caído. Lo digo en serio, Carmen. No podemos seguir juntos. ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho mal, cariño? Durante 5 años yo. La voz de Carmen se quebró. Precisamente por eso, la interrumpió Javier bruscamente. 5 años han sido suficientes. Ahora soy médico, tengo un futuro brillante. Necesito una pareja que esté a mi altura. Alguien a quien pueda llevar a reuniones importantes. Alguien que encaje con mi estatus social. Javier la miró de arriba abajo, evaluando su vestido sencillo, su rostro cansado y sin maquillaje. Carmen, ya no estamos al mismo nivel. Javier pronunció esa frase con tanta ligereza, como si los 5 años de sacrificio de Carmen no significaran nada. Me avergüenza tener una esposa tan ordinaria como tú. Fue como un rayo en un día despejado. A Carmen le dio un vuelco la cabeza. Esas palabras insultantes fueron pronunciadas por el hombre para el que ella había sido el sostén, la enfermera y el apoyo de sus sueños. La señora Pilar añadió con voz triunfante: «Lo has oído, Carmen. Javier ahora tiene otros estándares. Deberías haberte dado cuenta de tu lugar desde el principio. Es mejor que os separéis ahora, antes de que te conviertas en una carga y lo avergüences entre la comunidad médica. Considera el dinero que has ganado como una obra de caridad». Las lágrimas que Carmen había estado conteniendo finalmente brotaron. No una sola gota, sino un torrente incontrolable. El dolor, la humillación y la traición le destrozaron el corazón. Miró a Javier, buscando algún vestigio del hombre que una vez la amó. Pero todo lo que encontró fue a un extraño arrogante. Miró a la señora Pilar, que sonreía satisfecha. Carmen se mordió el labio con fuerza para reprimir un sollozo que quería escapar. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse en público. Con manos que temblaban violentamente, arrugó la notificación de divorcio. La palabra caridad que la señora Pilar había escupido fue como echar gasolina a las brasas del corazón de Carmen. Algo dentro de ella se rompió, pero no se hizo añicos. En el momento en que se rompió, se transformó en un acero frío y afilado. Las lágrimas cesaron al instante. Levantó la cabeza lentamente y miró a las 2 personas que tenía delante. Su mirada, antes aturdida y llena de dolor, ahora era fría, inexpresiva e indescifrable. Se secó bruscamente las lágrimas que quedaban en sus mejillas. Ya no era el gesto suave de una persona desesperada, sino el movimiento firme de alguien que había tomado una decisión. Javier y la señora Pilar se sorprendieron un poco por el cambio repentino. Esperaban que Carmen llorara, suplicara o se desmayara. Pero en cambio, Carmen guardó un silencio aterrador. «Basta». Esa única palabra salió de los labios de Carmen. Su voz era ronca por contener el llanto, pero era muy fuerte y enfática. «Señora Pilar, he dicho basta». Carmen repitió, ahora mirando directamente a los ojos de su suegra, que empezaba a parecer desconcertada. «Usted me dijo que conociera mi lugar. Dijo que mis sacrificios eran solo caridad. Dijo que yo era un lastre». Carmen soltó una pequeña risa. Una risa cínica, más escalofriante que un llanto histérico.
Esa risa incomodó a Javier. ¿Creísteis que me quedaría de brazos cruzados mientras me pisoteabais y me humillabais así? Carmen se volvió hacia Javier, que ahora parecía un poco tenso y desconcertado. ¿Y usted, señor Javier? La forma en que enfatizó el señor sonó como una burla. Dice que se ha convertido en médico. Dice que ese título es suyo. Está muy equivocado. Carmen se levantó lentamente de su silla. Sus movimientos eran tranquilos pero cargados de una furia contenida. Su mano, la misma que acababa de arrugar los papeles del divorcio, ahora apuntaba directamente a la cara de Javier, que empezaba a palidecer. Ese título también es mío. La voz de Carmen subió de repente una octava. Sorprendió a Javier y a la señora Pilar, e incluso hizo que los clientes de la mesa de al lado se giraran a mirar. A Carmen no le importó. «Cada euro que te llevó a esa graduación es mi sudor», gritó Carmen. Su voz temblaba de emoción reprimida. «Cada libro de texto grueso que compraste fue la comida que yo me quité de la boca. Cada noche que dormiste cómodamente antes de un examen, yo estaba despierta hasta el amanecer preparando pasteles para los pedidos. Tú». Carmen pinchó el pecho de Javier con su dedo índice. «Tú solo tomaste prestado mi cuerpo, mi energía y toda mi vida durante los últimos 5 años para comprar ese título». Su pecho subía y bajaba, su respiración entrecortada mientras contenía la ira que le llegaba a la coronilla. «¿Dijisteis que no estoy a vuestro nivel?» Carmen se rió de nuevo. Esta vez más fuerte. «Tenéis razón. Realmente no estoy a vuestro nivel», alternó su mirada penetrante entre Javier y la señora Pilar. «Nunca estaré al nivel de un cobarde que traiciona a su esposa el día de su graduación, y nunca estaré al nivel de una madre que apoya con orgullo la traición de su hijo solo por el estatus social». Carmen cogió su sencillo bolso de hombro que estaba en la silla. «Y recordad esto, ambos». Carmen enfatizó cada palabra. «Os arrepentiréis». Herido en su orgullo de médico novato y furioso por ser increpado en público, Javier se puso de pie. Su cara estaba roja de vergüenza e ira. «Carmen, siéntate. No montes un escándalo. ¿Qué más quieres? ¿Eh? ¿División de bienes? No tenemos nada. ¿Has olvidado que todo tu dinero se fue en mi matrícula?» Javier gritó, intentando intimidar a Carmen para que volviera a ser sumisa. Pero Carmen, en cambio, sonrió. Una sonrisa tan fría que a Javier le dio un escalofrío. «¿Creías que era tan estúpida, cariño?» Carmen sacó su teléfono móvil. Ya no le importaban las miradas de la gente a su alrededor. «¿Creías que no me había dado cuenta de tu comportamiento asqueroso desde hace 6 meses? Empezaste a esconder tu teléfono cada vez que yo pasaba. Empezaste a llegar tarde a casa con la excusa de proyectos en grupo, aunque tu ropa olía al perfume de otra mujer. Hace una semana, renuncié a comprarme ropa nueva para cubrir tu última cuota de la matrícula, y de repente tuviste dinero para un reloj de marca nuevo». Javier se quedó boquiabierto. No tenía ni idea de que Carmen se hubiera dado cuenta de todo eso. Carmen marcó un número de marcación rápida en su teléfono. «Abogado Morales, hola. Siento molestarle a estas horas». Javier frunció el ceño. «¿Abogado Morales? ¿Quién es el abogado Morales?», preguntó con recelo. La señora Pilar, que antes se mostraba arrogante, ahora parecía ansiosa. Su rostro se tensó. Carmen ignoró por completo a Javier, como si el hombre no estuviera allí. «Sí, soy Carmen. Nuestras sospechas eran correctas». Por un momento, Carmen escuchó la voz al otro lado de la línea. «Sí, abogado. Recibí la notificación esta noche, tal como esperaba. Exactamente como el escenario que usted predijo». El corazón de Javier latió con fuerza. «Sospechas», predijo. «Por favor, proceda», continuó Carmen, su voz espeluznantemente tranquila. «Procese inmediatamente todos los documentos que dejé en su despacho la semana pasada». «Sí, abogado. Todo, incluyendo la contrademanda por traición y fraude. Y lo más importante, incluya el desglose completo de la reclamación de daños y perjuicios por los gastos de educación y manutención durante 5 años. Por favor, envíe la citación a la dirección del hospital donde empezará a trabajar la semana que viene, lo antes posible». Al oír la palabra daños y perjuicios, la señora Pilar se levantó de un salto de su silla. Su rostro estaba pálido. «¿Contrademanda? ¿Qué daños y perjuicios, Carmen? No inventes cosas. ¿Estás loca? ¿Intentas chantajear a mi hijo?», gritó presa del pánico. Carmen finalmente colgó el teléfono. Guardó su móvil en el bolso con un movimiento lento. Miró a la señora Pilar. «No estoy loca, señora. Solo reclamo mis derechos. Usted misma acaba de decir que esto era una inversión. Pues bien, quiero que me devuelvan mi inversión. Toda. Tengo guardados todos los comprobantes de transferencia,
los recibos de matrícula e incluso cada factura de la luz que pagué durante los últimos 5 años. Carmen se volvió hacia Javier, que ahora estaba paralizado. Sus labios estaban apretados. ¿Creías que te dejaría marchar libremente para encontrar una nueva vida y una nueva esposa a tu nivel con el título que compré con mi sangre y mis lágrimas? Te equivocaste de medio a medio, cariño. Carmen cogió la notificación de divorcio que estaba sobre la mesa. Delante de Javier y la señora Pilar, no la rompió. En su lugar, la dobló cuidadosamente y la guardó en su bolso. Esta será una excelente prueba adicional en el juicio. Gracias. No firmaré tus papeles de divorcio, dijo Carmen con firmeza. Pero yo me divorciaré de ti, y te haré pagar por cada gota de mi sudor antes de que puedas lucir con orgullo esa bata blanca. Sin decir una palabra más, Carmen se dio la vuelta. Salió de ese lujoso restaurante con paso firme. Dejó a Javier y a la señora Pilar congelados en la mesa, frente a la cara comida que habían pedido y que ni siquiera habían tocado. Esa noche Carmen ya no lloró. La furia ardiente había secado todas sus lágrimas, dejando solo una determinación de acero. Los pasos de Carmen al salir del lujoso restaurante eran ligeros, pero sus huellas parecían arder sobre el frío suelo de mármol. No lloró. Una furia densa había congelado sus lágrimas. Caminó a toda prisa hacia el vestíbulo, ignorando las miradas de los empleados del restaurante que la observaban con extrañeza. A ella, que había entrado como parte de un trío, y salía sola con el rostro encendido. Inmediatamente paró un taxi que pasaba y le dio la dirección del estudio de Lucía, su única amiga en la ciudad. Durante el trayecto, Carmen permaneció sentada, inmóvil. Las luces de la ciudad, que deberían haber sido testigos de su feliz celebración, ahora parecían una burla dolorosa. El rostro arrogante de Javier y la sonrisa astuta de la señora Pilar no dejaban de aparecer ante sus ojos. Ya no estamos al mismo nivel. Esa frase seguía resonando en sus oídos como un clavo oxidado. Apretó el teléfono que tenía en la mano. Allí estaba guardado el contacto del abogado Morales. No dejaría que esta humillación fuera el final de todo. Sería el principio. Lucía abrió la puerta de su modesto estudio con cara de sueño. Pero sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida al ver a Carmen en su puerta. «Carmen, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿No deberías estar celebrando la graduación de Javier?» Carmen no respondió. Entró y, en cuanto la puerta se cerró, sus piernas cedieron. Se apoyó contra la pared. «Me ha pedido el divorcio, Lucía», dijo Carmen con una voz tranquila y ronca. «¿Qué?» Lucía saltó sorprendida. ¿Es una broma? No puede ser. En el restaurante, la misma noche de su graduación, repitió Carmen, y su voz empezó a temblar de nuevo. Lucía abrazó a su amiga de inmediato. En los brazos de Lucía, la coraza de Carmen se derrumbó. Pero no fue un llanto de desesperación, sino un llanto de furia hirviente. Se lo contó todo. Los insultos de la señora Pilar, la arrogancia de Javier y la demanda de divorcio. «Ese parásito desgraciado», maldijo Lucía, apretando los puños. «¿Y esa suegra es una persona o un demonio? ¿Qué te dije desde el principio, Carmen? Solo te han utilizado. Lo sé». Carmen se apartó del abrazo y se secó las lágrimas. «Ya he llamado a un abogado. El abogado Morales». Lucía se quedó atónita. «¿Un abogado? ¿Desde cuándo?» «Desde hace 6 meses. Yo». Carmen se interrumpió. «Desde que me di cuenta de que Javier empezaba a cambiar. Desde que encontré pruebas de que transfería dinero a otra cuenta a mis espaldas. Solo necesitaba la prueba final, y esta noche me la ha dado». Unas semanas más tarde, el ambiente en la sala de mediación del juzgado de familia era muy frío y tenso. Carmen, vestida con un sencillo pero pulcro vestido, se sentaba erguida. Su rostro estaba tranquilo e inexpresivo. A su lado, el abogado Morales, un hombre de mediana edad de aspecto tranquilo pero agudo, organizaba un grueso dossier sobre la mesa. Frente a ellos, Javier y la señora Pilar estaban sentados nerviosamente. Javier, que estaba a punto de empezar su residencia en un prestigioso hospital, parecía demacrado. La señora Pilar no paraba de susurrarle al oído, con el rostro pálido. La citación del abogado Morales, que detallaba la contrademanda y la reclamación de daños y perjuicios por valor de 485.000 euros, había arruinado por completo su ambiente de celebración. El mediador dio comienzo a la sesión. Pero antes de que Javier o su recién contratado abogado pudieran hablar, el abogado Morales intervino directamente. «Gracias por su tiempo. Mi clienta, la señora Carmen, está hoy aquí para responder a la demanda de divorcio del señor Javier. Sin embargo, rechazamos esa demanda». Javier levantó la vista. «¿Qué quieres decir con que la rechazas, Carmen, tú?» «La rechazamos», interrumpió el abogado Morales con firmeza,
porque será mi clienta quien presente la demanda de divorcio, y ya la hemos registrado. El abogado Morales le entregó un fajo de papeles al mediador. Una demanda de divorcio por motivos de traición, fraude material y abuso psicológico. «Eso es una calumnia», gritó la señora Pilar con voz chillona. «No inventes cosas». El abogado Morales la ignoró. «Y también adjuntamos una reclamación de daños y perjuicios por todos los gastos de educación y manutención que mi clienta ha sufragado durante 5 años para financiar los estudios de medicina del señor Javier». El abogado Morales abrió el grueso dossier que tenía delante. Aquí se adjuntan todas las pruebas detalladas, desde las transferencias semestrales, los recibos de compra de libros y material de prácticas, los comprobantes de pago del alquiler de la vivienda, hasta un desglose de los gastos diarios de alimentación que mi clienta enviaba a la cuenta del señor Javier. El total asciende a 485.000 euros. Javier se quedó boquiabierto y su rostro se puso pálido al instante. 485.000 euros. Era una suma astronómica. Su sueldo inicial como residente no llegaría ni a una 10ª parte de esa cantidad en un año. La señora Pilar se quedó sin aliento. El abogado que habían contratado solo pudo tragar saliva al ver el impecable fajo de pruebas. Esto es un chantaje», dijo Javier con una voz que era una mezcla de ira y miedo. Eso era el deber de una esposa. «Carmen, estás loca». Carmen, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Miró directamente a Javier. «¿El deber de una esposa a la que dijiste que no estaba a tu nivel? ¿El deber de una esposa de la que te avergonzabas? ¿El deber de una esposa a la que abandonaste el día de tu graduación?», preguntó Carmen. Su voz era plana pero afilada. «No estoy loca, Javier. Solo estoy cobrando lo que es mío». Se hizo un silencio asfixiante. Javier y la señora Pilar sabían que no podían presentar ninguna defensa ante ese fajo de pruebas. Fue entonces cuando Carmen le hizo una pequeña señal al abogado Morales. El abogado Morales asintió. Las siguientes palabras del abogado Morales volvieron a poner en tensión a Javier y a la señora Pilar. «Mi clienta es una persona de gran corazón. No quiere alargar más este asunto». Carmen miró a Javier. «Retiraré la reclamación de daños y perjuicios de 485.000 euros». Javier y la señora Pilar abrieron la boca, sin poder creer lo que oían. «Con algunas condiciones», añadió Carmen rápidamente. «Primero, aceptarás mi demanda de divorcio. La causa debe quedar claramente registrada. Traición y abandono. Quiero recuperar mi honor». Javier apretó los dientes. Eso era humillante. «Segundo», continuó Carmen, «no habrá reclamación de bienes. No me llevaré nada de esa casa. Y tú tampoco podrás exigirme nada. Jamás. Estamos en paz. Tercero, ambos firmaréis un acuerdo de que nunca más volveréis a molestarme a mí ni a mi familia. Cuarto, todo esto se cierra hoy, sin apelaciones ni aplazamientos». Javier miró a la señora Pilar. La señora Pilar, medio aterrorizada ante la idea de tener que vender su casa para pagar una deuda de 485.000 euros, asintió inmediatamente en pánico. De acuerdo. Firma rápido, Javier», susurró. El orgullo no era nada comparado con una deuda tan grande. Javier, con las manos temblorosas por una mezcla de vergüenza y alivio, firmó el acuerdo. El proceso de divorcio fue muy rápido. El mazo del juez cayó. Carmen era oficialmente libre. Salió del juzgado sin mirar atrás, dejando a un Javier que se desplomó sin fuerzas y a una señora Pilar que lloraba de alivio. Esa tarde, Carmen terminó de meter sus últimas pertenencias en una vieja maleta en el estudio de Lucía. Había vendido el resto de sus joyas y había reunido suficiente dinero para empezar una nueva vida. «Carmen, esos 485.000 euros eran tuyos. Podrías haberte comprado un piso nuevo con ese dinero», dijo Lucía, todavía sin poder entenderlo. Carmen cerró la maleta. «No lo quiero, Lucía. Si acepto ese dinero, siempre estaré atada al rencor. Es dinero sucio, dinero lleno de humillación. Considero que pagué 485.000 euros por una lección de vida muy cara, y no quiero repetirla. Entonces, ¿a dónde irás?». Carmen sonrió. Era la primera sonrisa verdaderamente sincera en semanas. «Quiero continuar con mi sueño, el que dejé aparcado. Quiero volver a la universidad. Quiero escribir. Todavía tengo cerebro, Lucía. Todavía tengo ambición». Carmen cogió a Lucía por los hombros. «Te lo prometo. Me iré de esta ciudad. Desapareceré de la vida de Javier y su madre. Usaré todo mi capital inmaterial, todo este dolor para construir algo realmente grande. Algún día volverán a oír mi nombre y entonces se darán cuenta de quién no estaba realmente a la altura». Carmen abrazó a Lucía con fuerza. «Cuídate, Lucía.
Y no le digas a nadie dónde estoy. Por supuesto, Carmen. Persigue tus sueños. Haz que se arrepientan. Esa noche, Carmen se dirigió a la estación de autobuses. Eligió deliberadamente una pequeña ciudad lejana, un lugar donde nadie la conociera. Cuando el autobús empezó a dejar atrás la deslumbrante ciudad que le había causado tanto dolor, Carmen miró por la ventana. No lloró, solo sintió un inmenso alivio. Desapareció. Con una maleta, un montón de sacrificios no cobrados y una gran promesa a sí misma. Un año había pasado. El tiempo fluía sin concesiones, cambiando destinos y girando la rueda de la vida. En el 15º piso del hospital privado más prestigioso de Madrid, un joven caminaba con paso firme y seguro. Su bata blanca de médico estaba impecablemente planchada. Un costoso estetoscopio colgaba de su cuello, no solo como una herramienta, sino como un símbolo de estatus. La placa con su nombre en el pecho decía claramente Dr. Javier. Era el nuevo as del departamento de cirugía. Inteligente, ágil y, a pesar de su corta edad, ya se le confiaban varias operaciones complejas. Sus superiores lo adoraban, las jóvenes enfermeras lo admiraban, y sus colegas lo veían como un modelo a seguir. Javier había conseguido todo lo que quería. Su antigua vida con Carmen se sentía como una pesadilla lejana. Apenas recordaba el nombre de su exesposa. Si alguna vez le venía a la mente, Javier solo lo consideraba un recuerdo vergonzoso. Un peldaño que tuvo que pisar para llegar a donde estaba ahora. Divorciarme de Carmen fue la mejor decisión de mi vida, se decía a menudo frente al espejo de su lujoso ático. Carmen era una carga, una piedra en el zapato, un recordatorio de su pasado mediocre. Ahora era libre, y celebró esa libertad con lujo. Javier ya no vivía en el pequeño piso de alquiler que había heredado de su padre. Él y la señora Pilar se habían mudado a un lujoso ático en el centro de la ciudad, donde podían disfrutar de las vistas nocturnas de la ciudad cada noche. Por supuesto, la hipoteca le ahogaba. Pero a Javier no le importaba. El estatus lo era todo. También cambió su vieja motocicleta por un flamante Mercedes-Benz Clase negro. Compró este coche con una financiación a 7 años con unos intereses muy altos. Su sueldo inicial en el hospital privado era alto, pero no lo suficiente para el estilo de vida que quería aparentar. Cada fin de semana, Javier pasaba las noches en restaurantes de alta cocina, del tipo que había utilizado para humillar a Carmen. Compraba relojes de marca, ropa de diseño y se unió a un club de golf exclusivo. En apariencia, el Dr. Javier era el perfecto retrato del éxito. Pero detrás de esa fachada, una pila de facturas de tarjetas de crédito comenzaba a acumularse. Vivía haciendo malabares con 5 tarjetas de crédito diferentes y había solicitado varios préstamos bancarios con la excusa de reformar el ático. La arrogancia de Javier se había contagiado perfectamente a la señora Pilar. Su estatus como madre de un médico había elevado su posición social a un nivel que nunca había imaginado. La señora Pilar era ahora miembro de pleno derecho de un círculo social de esposas de empresarios y altos cargos. Cada vez que se reunían, no hablaba de otra cosa que de la grandeza de Javier. Ay, Javier, por supuesto, querida. No para de tener operaciones importantes. Anoche no llegó a casa hasta las 3 de la madrugada, decía una tarde mientras removía un té caro en el vestíbulo de un hotel de lujo. En realidad, sabía perfectamente que Javier había llegado a las 3 de la madrugada no por una operación, sino porque había asistido a una fiesta en una discoteca exclusiva. Pobre de mí. Pero ¿qué se le va a hacer? Es la llamada de una noble profesión. Ese chico es tan dedicado. ¿El nuevo ático dices, querida? La señora Pilar continuó, como si respondiera a una pregunta. Ah, bueno, es modesto. 3 habitaciones, con vistas a la ciudad. Javier insistió en que su madre se mudara. Dijo que tenía que estar cómoda en su vejez. Es un hijo tan bueno. La señora Pilar presionaba constantemente a Javier para que encontrara una nueva pareja rápidamente. ¿Qué ocurre?, preguntó el doctor Baeza mirando con calma a Javier, que entraba en la habitación como un ladrón. El doctor Javier había dejado su bata en el coche. Había venido como un paciente corriente. Yo. Estoy experimentando síntomas extraños. Mis manos tiemblan, y mi visión se vuelve borrosa a menudo. El doctor Baeza escuchó atentamente. Su rostro seguía tranquilo. Le realizó a Javier una serie de pruebas neurológicas básicas. Túmbese ahí. Siga esta luz. Cierre los ojos. Relájese. Hasta que una tarde, mientras Javier presidía una reunión de evaluación con médicos más jóvenes, algo ocurrió. Estaba hablando con autoridad, señalando la pantalla de presentación, cuando de repente sintió un mareo. La vista se le nubló por un segundo, y tuvo que agarrarse al borde de la mesa para no tambalearse. «Doctor Javier, ¿se encuentra bien?», preguntó un médico subalterno, al ver que el rostro de su superior se había puesto pálido de repente.
Javier se enderezó al instante. Carraspeó. Estoy bien. Solo un poco cansado. Demasiadas operaciones, respondió bruscamente. Continuemos. Ignoró el extraño pulso que sentía en las sienes. Debe ser una migraña común, pensó para sí. Falta de sueño y demasiado café. Pero esa migraña común empezó a aparecer con más frecuencia. Unos días después, mientras almorzaba en la cafetería del hospital, todavía con su actitud arrogante, criticando que la comida del chef no estaba a la altura, su mano, que sostenía la cuchara, tembló de repente ligeramente. El temblor solo duró unos segundos, pero fue suficiente para que su corazón diera un vuelco. ¿Qué es esto?, pensó para sí. Apretó el puño bajo la mesa, intentando controlar el temblor. Culpó al aire acondicionado, que estaba demasiado frío. Esa noche, en su lujoso ático, el síntoma se manifestó con más fuerza. Acababa de darse una ducha caliente y se preparaba para salir a una cena que la señora Pilar había organizado para presentarle a una mujer. Estaba de pie frente a un gran espejo, ajustándose una corbata cara. De repente, el mundo a su alrededor pareció inclinarse. La cabeza le dolía intensamente, como si miles de agujas la estuvieran pinchando. La vista se le nubló por completo y un fuerte zumbido le resonó en los oídos. Se tambaleó hacia atrás, chocando con el tocador que tenía detrás. Caros frascos de perfume cayeron al suelo. ¿Qué está pasando?, susurró Javier, agarrándose la cabeza que parecía a punto de estallar. Se desplomó en el suelo. Le faltaba el aire. Un sudor frío empapó su cara camisa. Como médico, las alarmas de peligro sonaron en su cabeza. Esto no era cansancio común ni una migraña, pero su enorme ego se negaba a admitirlo. No podía estar enfermo. El gran doctor Javier, en la cima de su carrera, no podía estar enfermo. Se arrastró hasta el botiquín y sacó 2 analgésicos de alta dosis. Se los tragó sin agua. 15 minutos después, el dolor remitió lentamente. Todavía sentía un pulso residual, pero se miró en el espejo roto del suelo. Su rostro estaba pálido. Sonó el teléfono. Era la señora Pilar. «Javier, ¿dónde estás? Sara y su familia están esperando. No dejes a tu madre en ridículo». Javier respiró hondo, intentando reunir las fuerzas que le quedaban. «Sí, mamá, ya voy. Hay un atasco», mintió. Se puso de pie. Su cuerpo todavía temblaba ligeramente. Se lavó la cara y se arregló el pelo de nuevo. Miró la pila de facturas de tarjetas de crédito y los recibos de las cuotas del coche sobre su escritorio. De repente, todo ese lujo le pareció frío y espeluznante. El miedo empezó a invadir su mente, pero lo apartó. «No, estoy bien», murmuró. «Solo necesito descansar. Después, todo volverá a la normalidad». Cogió las llaves de su Mercedes y salió, con la máscara del éxito y la arrogancia de nuevo en su sitio. La máscara de arrogancia que Javier había llevado durante todo un año finalmente se resquebrajó y se hizo añicos. Unos días después de sufrir el fuerte mareo en su ático, el síntoma reapareció en el peor lugar imaginable, frente a la mesa de operaciones. Estaba dirigiendo una simple apendicectomía, un procedimiento que podía hacer con los ojos cerrados. Se había lavado las manos, se había puesto los guantes estériles y estaba a punto de pedirle el bisturí a la enfermera instrumentista. De repente, su mano tembló. Al principio fue un temblor sutil, pero en cuestión de segundos se convirtió en un temblor severo. El bisturí que acababa de recibir casi se le escapa de las manos. «Doctor», dijo su asistente con cautela detrás de la mascarilla. Sus ojos mostraban perplejidad. El tiempo pareció detenerse en esa fría sala de operaciones. Javier miró su propia mano, atónito. No podía detenerla. Gotas de sudor frío del tamaño de un grano de maíz comenzaron a empaparle las sienes. «¿Yo?», intentó buscar una excusa. «El tamaño de este guante está mal. Cámbialo», susurró. Pero cuando intentó quitarse el guante, el temblor se hizo aún más evidente. El asistente y las enfermeras se miraron. Javier, el cirujano estrella conocido por sus manos firmes, ahora temblaba como una persona con mucho frío. «Doctor Javier, ¿está seguro de que se encuentra bien?», preguntó de nuevo el asistente. Ahora había preocupación en su voz. «He dicho que estoy bien», espetó Javier, pero sabía que no podía continuar. «Toma el relevo», le ordenó a su asistente con voz contenida. «De repente me siento mal. Acidez estomacal». Arrojó el bisturí sobre la bandeja de instrumentos y salió apresuradamente del quirófano, dejando un gran signo de interrogación en todo su equipo. Se arrancó la mascarilla y el gorro quirúrgico en el pasillo y se apoyó contra la pared. Le faltaba el aire. Esto ya no era fatiga, no era una migraña. Era algo que iba a destruir su carrera, su orgullo, su futuro.
Todo dependía de la firmeza de esa mano. Y esa mano acababa de traicionarlo. Javier, ahora eres un médico de primera. No vuelvas a equivocarte con tu esposa. Busca a alguien de tu nivel. La hija del profesor Cano es guapa y se graduó en Suiza. ¿O qué tal Sara, la hija del director del hospital de al lado? Recuerda, el matrimonio es ahora una inversión social para tu carrera, le sermoneaba la señora Pilar casi a diario. Javier simplemente asentía, disfrutando de su nuevo estatus como el soltero más codiciado. Los días pasaban en un ciclo de ostentación y deudas. Esa noche, concertó una reunión secreta, fuera del horario de trabajo. Concertó una cita a las 9 de la noche, mucho después del horario de consulta. Se tragó todo su orgullo. Y se dirigió al despacho del jefe de neurología, el doctor Baeza. El doctor Baeza era un médico veterano, tranquilo, brillante y muy dedicado. El tipo de médico que Javier consideraba anticuado y sin estilo. Irónicamente, el destino de Javier estaba ahora en manos del doctor Baeza. ¿Te enoja, Javier? ¿Qué ocurre?, preguntó el doctor Baeza mirando con calma a Javier, que entraba en la habitación como un ladrón. El doctor Javier había dejado su bata en el coche. Había venido como un paciente corriente. Yo. Estoy experimentando síntomas extraños. Mis manos tiemblan, y mi visión se vuelve borrosa a menudo. El doctor Baeza escuchó atentamente. Su rostro seguía tranquilo. Le realizó a Javier una serie de pruebas neurológicas básicas. Túmbese ahí. Siga esta luz. Cierre los ojos. Relájese. Cada orden era como una bofetada para Javier. El gran médico era ahora un paciente obediente. Tras el examen físico, el doctor Baeza lo miró con seriedad. Necesitamos hacerle una resonancia magnética del cerebro y la médula espinal a primera hora de la mañana. Inmediatamente. Al día siguiente, Javier se sometió a una serie de pruebas con una mezcla de miedo y negación. Esperó los resultados en su despacho, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. La señora Pilar le llamó varias veces, quejándose de por qué Javier no la llevaba a cenar al Hotel L. ¿De qué sirve que la vida de tu madre sea así si tengo un hijo médico de éxito, Javier? Estoy ocupado, mamá, gritó Javier y colgó. Su móvil volvió a sonar. Esta vez era el doctor Baeza. Los resultados estaban listos. Javier, ¿puedes venir a mi despacho ahora? El corazón de Javier se hundió. Con paso pesado, se dirigió al despacho del doctor Baeza. El médico veterano ya lo estaba esperando. En la gran pantalla de ordenador detrás de su escritorio, se mostraban los resultados de la resonancia magnética de Javier. El doctor Baeza no se anduvo con rodeos. Javier, siéntate. El doctor Baeza giró la pantalla. Mira esto. Señaló varios puntos blancos anormales en la médula espinal y el nervio óptico de Javier. Esto no es un tumor, ni un derrame cerebral. ¿Entonces qué es?, susurró Javier con voz temblorosa. Es una enfermedad autoinmune rara muy agresiva. Cada orden era como una bofetada para Javier. El gran médico era ahora un paciente obediente. Tras el examen físico, el doctor Baeza lo miró con seriedad. Necesitamos hacerle una resonancia magnética del cerebro y la médula espinal a primera hora de la mañana. Inmediatamente. Al día siguiente, Javier se sometió a una serie de pruebas con una mezcla de miedo y negación. Esperó los resultados en su despacho, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Los rumores se extendieron más rápido que una infección hospitalaria. El doctor Javier tembló durante una operación. Casi se le cae el bisturí. Canceló 3 cirugías importantes programadas. Javier se encerró en su despacho, rechazando todas las llamadas. Su orgullo estaba hecho pedazos. Sabía que no podía seguir ignorándolo. Tenía que averiguar qué estaba pasando, pero le daba demasiada vergüenza que sus colegas le examinaran. Sin embargo, el miedo a perderlo todo era mayor que su vergüenza. El tratamiento aquí solo ralentizará la progresión, Javier. No detendrá ni revertirá el daño que ya se ha producido. Dado que tu profesión es la de cirujano, necesitamos una solución radical. ¿Cuál? ¿Cuál es la solución? Dígamela. Un trasplante de células madre hematopoyéticas. Reiniciará tu sistema inmunitario. Es tu única esperanza de poder volver a sostener un bisturí. Una pequeña esperanza se encendió en Javier. De acuerdo, hagámoslo. ¿Cuándo podemos programarlo? El doctor Baeza suspiró profundamente. Esta es la parte más difícil. Ese procedimiento no está disponible aquí, en España. Para este tipo de enfermedad autoinmune, hay que hacerlo en el extranjero, como en Singapur o Alemania. El corazón de Javier volvió a latir con fuerza. El coste. ¿Cuánto cuesta? El doctor Baeza miró a Javier con compasión.
La estimación aproximada para todo el procedimiento, la estancia médica y la recuperación inicial es de unos 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros. Esa cifra golpeó a Javier en el plexo solar como un martillo invisible. Se quedó sin aliento. 1,5 millones. No tenía ni 15.000 euros en su cuenta. Todo su sueldo se destinaba a pagar las cuotas del Mercedes, la hipoteca del ático de lujo, las tarjetas de crédito de la señora Pilar y su falso estilo de vida. ¿Y mi seguro?, susurró Javier, esperando un milagro. El doctor Baeza abrió otra carpeta. El seguro de trabajo. Solo cubrimos enfermedades graves registradas. La tuya entra en la categoría de rara, y el procedimiento de TCMH para enfermedades autoinmunes todavía es considerado experimental por muchas compañías de seguros. La cobertura máxima será para los gastos de diagnóstico y tratamiento inicial aquí. Quizás unos 150.000 euros. No. Javier negó con la cabeza. Imposible. No puede ser. 1,5 millones. Se rió. Una risa seca que sonaba como un llanto. El doctor Javier, el as de la cirugía que había insultado a su esposa por no estar a su nivel. Ahora estaba aquí, completamente arruinado, y con un diagnóstico de una enfermedad rara que amenazaba con dejarlo ciego y paralítico. Javier salió del despacho del doctor Baeza con paso vacilante. Llegó a su ático. La señora Pilar estaba viendo la televisión en el lujoso salón. Javier, por fin has llegado. Mamá ha pedido una cena cara. Con tu tarjeta de crédito. Vamos a comer. Javier miró a su madre con los ojos vacíos. Estoy enfermo, mamá, susurró. ¿De qué? ¿Un resfriado? Te lo dije. No es un resfriado, gritó Javier. Su voz estalló. Estoy gravemente enfermo. Necesito una operación en el extranjero. Cuesta 1,5 millones de euros. La cuchara que sostenía la señora Pilar cayó sobre su caro plato de porcelana. ¿1,5 millones? ¿Es una broma? Javier, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Acabamos de pagar la entrada de tu coche nuevo. No es una broma, mamá, gritó Javier. El pánico finalmente se apoderó de él por completo. Podría quedarme ciego. Podría quedarme paralítico. Mi carrera está acabada. Y no tenemos dinero. No tenemos nada. Estamos en la ruina, mamá. En la ruina. Esa noche, en el lujoso ático con décadas de hipoteca por delante, el arrogante doctor. Javier finalmente lloró como un niño. No por su enfermedad, sino por darse cuenta de que no tenía ni un solo euro para salvar su vida y su orgullo. El pánico era una habitación silenciosa. Javier y la señora Pilar estaban ahora atrapados en ella. El grito de Javier, estamos en la ruina, resonó en su lujoso ático, rebotó en las paredes de mármol importado y los caros muebles aún por pagar, y luego los golpeó de nuevo con un silencio ensordecedor. La señora Pilar, con el rostro pálido, fue la primera en romper ese silencio. Pero no fue con un lamento de compasión por su hijo. No, no puede ser, susurró la señora Pilar con voz temblorosa. No miró a Javier, que estaba sentado sin fuerzas en el suelo. Miró a su alrededor. El caro cuadro abstracto de la pared, la lámpara de araña de cristal, la televisión de pantalla plana de 80 pulgadas. No podemos estar en la ruina, Javier. Este ático, tu coche, los bolsos de mamá, todo esto. Javier se rió. Una risa seca que sonaba como el gemido de un moribundo. Ese es el problema, mamá. Todo esto es una ilusión. Se levantó y dio una patada a la mesa de centro de cristal que tenía delante, que se deslizó chirriando hacia un lado. Este ático es una hipoteca a 20 años, mamá. Apenas hemos pagado 10 mensualidades. Su valor ahora mismo es mucho menor que el capital que le debemos al banco. Si lo vendemos, seguiremos debiendo cientos de miles de euros. ¿Y el Mercedes del que te jactabas en tu círculo social, mamá? La señora Pilar todavía intentaba negarlo. Ese coche. Javier se frotó la cara con brusquedad. Es un crédito a 7 años, mamá. 7 años. Los intereses nos están ahogando. Si lo vendemos ahora, no tendremos suficiente para pagar la deuda restante. No tenemos nada. Solo deudas. Deudas por todas partes. La señora Pilar se quedó sin aliento. Pensó en los bolsos de diseño que había acumulado en su armario. Se le encogió el corazón. Casi la mitad eran imitaciones de alta calidad que había comprado para seguir luciendo bien en su círculo social sin tener que seguir usando las tarjetas de crédito de Javier. Realmente vivían una mentira. Entonces, ¿qué hacemos? 1,5 millones. La señora Pilar finalmente se desplomó sin fuerzas en el caro sofá. Mis amigas, las del círculo social, la señora Ortiz, la esposa del director de banco, la señora Jiménez, la esposa del magnate de la construcción. Seguro que pueden ayudar. No dejarán que su amiga sufra.
Esa vana esperanza ardió por un momento. La señora Pilar cogió su teléfono con manos temblorosas. Llamó a la señora Ortiz. Una voz alegre contestó. Hola Pilar, ¿qué pasa a estas horas? Querida, por favor, ayúdame, ayúdame. La señora Pilar rompió a llorar histéricamente al instante. Es Javier. Javier está muy enfermo, querida. Necesita una operación de 5 millones. Por favor, querida, préstame algo de dinero. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y esa voz alegre desapareció al instante. 5 millones? Dios mío, Pilar. Eso es demasiado. Ay, lo siento, Pilar. Mi marido está en una reunión importante en el extranjero y no puedo molestarlo. Y yo estoy muy ocupada preparando un evento de caridad. Te llamo más tarde, Pilar. Clic. Colgaron. La señora Pilar se quedó atónita. Intentó llamar de nuevo. Comunicaba. Llamó a la señora Jiménez. La llamada fue rechazada. Volvió a llamar. Rechazada de nuevo. Llamó a la señora Vega. La respuesta fue la misma. Ay, Pilar. Nosotros también necesitamos fondos para una reforma ahora mismo. Es un mal momento. Todas las amigas del círculo social que la habían elogiado ahora la evitaban como la peste. La señora Pilar arrojó su teléfono al sofá. Son todas unas mentirosas. Son malas. Javier miró a su madre con asco. ¿Ahora te das cuenta de que solo son tus amigas cuando tienes algo de lo que presumir? Igual que mis amigos. Ahora era el turno de Javier. No podía depender de su madre. Tenía que actuar por su cuenta, pero su orgullo de gran médico le prohibía suplicar. Intentó llamar a algunos colegas médicos que consideraba cercanos. Hola, Marcos. Siento molestarte tan tarde. Javier llamó a su colega cirujano, Marcos Vidal. Oh, doctor Javier, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Javier tragó saliva. Mira, Marcos, me ha surgido una oportunidad de inversión inmobiliaria muy buena en el extranjero. Necesito liquidez urgentemente, entre 500.000 y 1 millón de euros. ¿Tienes algo? Se oyó una risita al otro lado de la línea. Vaya el doctor. Javier ahora juega en las grandes ligas de la inversión. Yo me rindo, doctor. Con su Mercedes nuevo y su ático nuevo. Usted es mucho mejor para hacer dinero. Lo siento, doctor. Acabo de pagar la entrada de la casa de mi hijo, así que estoy sin blanca. Que le vaya bien con la inversión. Clic. Colgaron. Javier soltó un gemido ahogado. Todos pensaban que era rico. ¡Qué ironía! La arrogancia que había construido durante un año se había convertido en un boomerang que ahora le impedía recibir ayuda. Intentó llamar a otros 2 médicos. La respuesta fue similar. Lo siento, doctor. No tengo dinero ahora mismo. Desesperado, Javier se tragó el último resquicio de su orgullo. Concertó una cita con el director del hospital. Tenía que confesar su enfermedad. Quizás el hospital podría concederle un préstamo de emergencia a su mejor empleado. En el frío despacho del director, Javier explicó su situación sin dramatismo, solo con hechos médicos. El director escuchó con profunda compasión. Doctor, Javier, lo siento mucho. Es una noticia muy impactante. Por supuesto, le ayudaremos a sacar el máximo provecho de su seguro. Pero, director, el seguro solo cubre 150.000 euros. Necesito 5 millones. ¿No podría el hospital concederme un préstamo? No me importa que me descuenten el sueldo durante 10 o 20 años, suplicó Javier. Su actitud arrogante había desaparecido por completo. El director negó lentamente con la cabeza. Doctor Javier, somos una institución médica, no un banco. No podemos asignar una suma tan grande para un préstamo personal a un empleado, ni siquiera para usted. Nuestras regulaciones son estrictas. Lo máximo que podemos hacer es apoyar con los 150.000 del seguro. Para el resto, le sugiero que intente utilizar sus activos personales, su coche, su ático. El golpe fue más fuerte que el diagnóstico del doctor Baeza. Activos. Otra vez los activos. Javier salió del despacho del director con las piernas temblorosas. Estaba oficialmente en un callejón sin salida. Sin amigos, sin colegas, sin instituciones, sin activos. Estaba solo. Los días siguientes fueron un infierno. Javier se vio obligado a solicitar una baja médica. La dirección del hospital la aprobó muy rápidamente. Demasiado rápido. Como si se sintieran aliviados de deshacerse de un médico con problemas en las manos. Los rumores empezaron a extenderse sin control. Los síntomas de Javier empeoraron. Esa mañana se despertó, y el borde de su campo visual izquierdo estaba ligeramente borroso. Como si un fino velo lo cubriera. La enfermedad no esperaba. Se sentó en el salón de su oscuro y lujoso ático. Las caras cortinas estaban corridas. La señora Pilar estaba encerrada en su habitación. Llorando o durmiendo, a Javier no le importaba.
Miró el teléfono que tenía en la mano. Su lista de contactos estaba tan llena, pero se sentía tan vacía. Empezó a borrar nombres. Señora Ortiz, bloqueada. Marcos Vidal, adulador. Sara, interesada. Borró docenas de nombres. La pantalla de su teléfono ahora solo tenía nombres esenciales. Familiares de su pueblo que no tenían dinero. Y entonces su dedo se detuvo en la L. Lucía. El nombre se quedó ahí. Lucía. La amiga de Carmen. La única persona que podría saber dónde estaba Carmen. Su exesposa ordinaria, a la que había abandonado por no estar a su nivel. Una vergüenza extrema quemó el rostro de Javier. Contactar a Lucía era la opción más rastrera. Era la admisión más completa de la derrota. Era la prueba de que había fracasado por completo. Pero, por otro lado, Carmen era la única persona en este mundo que le había dado todo sin condiciones. Recordó las últimas palabras de Carmen en el restaurante. Os arrepentiréis. El arrepentimiento estaba aquí ahora, no como un simple sentimiento de culpa, sino como un arrepentimiento concreto, asfixiante, en forma de un veredicto de ceguera y parálisis. Miró el nombre de Lucía en la pantalla. Su mano temblaba violentamente por la enfermedad y la desesperación. Tenía que hacerlo, no le quedaba otra opción. El valor que Javier había ostentado, el que había utilizado para humillar a Carmen y como escudo de arrogancia en el hospital, era ahora del tamaño de una mota de polvo. Miró el nombre de Lucía en la pantalla de su móvil durante casi una hora. Su mano, ahora con un temblor más severo y difícil de controlar, se levantó y bajó varias veces para pulsar el botón de llamada. Cada vez que intentaba pulsar, le parecía oír de nuevo la risa cínica de la señora Pilar y su propia voz arrogante en sus oídos. Ya no estamos al mismo nivel. La vergüenza le quemaba la garganta como ácido estomacal. Contactar a Lucía era izar la bandera blanca. Era admitir que Carmen, la mujer ordinaria a la que había abandonado, era su última esperanza. Mientras dudaba, su ojo izquierdo volvió a palpitar. La sombra borrosa del borde parecía hacerse más densa. El miedo a la ceguera era mucho más agudo que la vergüenza. Aspiró bruscamente. Al diablo con el orgullo. Pulsó el botón de llamada. Sonó una vez, 2, 3. Justo cuando Javier pensaba que Lucía no contestaría, la llamada se conectó. No hubo un hola. Solo un silencio gélido. «Oh, hola», dijo Javier con voz ronca. «Hola, Lucía». Se oyó un suspiro sarcástico al otro lado de la línea. «Vaya, vaya. El respetado doctor Javier, todavía tenías mi número guardado». La voz de Lucía era tan cortante y llena de odio que minó aún más el valor de Javier. Lucía, siento molestarte tan tarde. ¿Lo sientes?» Lucía se rió. Una risa nada amable. Ha pasado más de un año desde que dejaste a mi amiga como si fuera basura, ¿y ahora me llamas para decir que lo sientes? ¿No crees que es un poco tarde? No, no es eso. Javier se frotó la cara sudorosa. Solo quería preguntar cómo estaba Carmen. La risa de Lucía cesó al instante. Tras un momento de silencio, se oyó una voz muy peligrosa. ¿Qué has preguntado? ¿Por Carmen? Después de un año sin importarte si estaba viva o muerta, ¿ahora preguntas en serio? ¿Tu cerebro de médico sigue funcionando? Lucía, por favor, suplicó Javier. Su arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por una desesperación palpable. Realmente necesito hablar con ella. Es un asunto de vida o muerte. ¿De vida o muerte?, se mofó Lucía. ¿De vida o muerte? ¿Qué te pasa? ¿Te has quedado sin dinero? ¿Quieres pedirle que te financie otra especialización? O espera, ya sé. Oh, estás enfermo. El karma te ha llegado, Javier. La acertada suposición de Lucía fue como una bofetada. Javier se quedó en silencio, incapaz de rebatir. Lo sabía, gritó Lucía. Su voz se elevó. Tienes problemas, ¿verdad? Lo sabía. Tú y tu madre sois unos parásitos. Creíais que Carmen era un cajero automático al que podíais acudir cada vez que necesitabais dinero. No es así, Lucía. Por favor, escúchame. Javier empezaba a entrar en pánico. No quiero oír nada, le cortó Lucía. Escúchame bien, Javier. Carmen es feliz. Ha reconstruido su vida desde los cimientos que tú destruiste. Se ha olvidado de parásitos como tú y tu madre. No te atrevas a volver a molestarla, y no vuelvas a contactarme a mí. Clic. La llamada se cortó. Javier se quedó mirando la pantalla de su móvil, atónito. Lucía, espera. Intentó volver a llamar. Su número comunicaba inmediatamente. Lucía lo había bloqueado. Javier volvió a arrojar su teléfono al sofá. Maldita sea. Caminaba de un lado a otro de su oscuro salón. Desesperado. Lucía era su única vía,
y esa vía acababa de cerrarse. La señora Pilar salió de su habitación con la cara hinchada. ¿Qué ha pasado, Javier? ¿Has conseguido un préstamo? Cállate, mamá, espetó Javier. Todo esto también es culpa tuya. Si no me hubieras presionado, quizás Carmen todavía me habría perdonado. ¿Por qué es mi culpa? Tú lo querías. Tú dijiste que te avergonzabas, replicó la señora Pilar. Su discusión era inútil. Javier volvió a coger su teléfono. No podía llamar, pero podía enviar un mensaje. Con manos que temblaban violentamente por una combinación de enfermedad y desesperación, tecleó un breve mensaje. Lucía, sé que me odias. Me lo merezco. Pero, por favor, ¿de vida o muerte? ¿Qué te pasa? ¿Te has quedado sin dinero? ¿Quieres pedirle que te financie otra especialización? O espera, ya sé. Oh, estás enfermo. El karma te ha llegado, Javier. La acertada suposición de Lucía fue como una bofetada. Javier se quedó en silencio, incapaz de rebatir. Lo sabía, gritó Lucía. Su voz se elevó. Tienes problemas, ¿verdad? Lo sabía. Tú y tu madre sois unos parásitos. Su esperanza se apagó. A Lucía realmente no le importaba. Por supuesto. ¿Por qué iba a importarle? Javier volvió a arrojar su teléfono. Se acabó. Su vida se había acabado. Pero una hora más tarde, sonó la notificación de un mensaje. Era de Lucía. El corazón de Javier latió con fuerza. Se apresuró a abrirlo. No era una dirección ni el número de teléfono de Carmen. Era solo una respuesta fría. ¿Crees que Carmen sigue siendo la de antes? ¿La Carmen ordinaria a la que podías pisotear cuando querías? ¿Crees que oirá que estás enfermo y llorará de pena? ¡Qué gracioso! Javier se desplomó. Lucía solo se estaba burlando de él. Pero debajo de ese, había otro mensaje. La Carmen de ahora está demasiado ocupada dirigiendo su nueva fundación como para acordarse de la basura del pasado. Si de verdad necesitas ayuda, búscala tú mismo. No seas un cobarde. El mensaje terminaba ahí, pero Javier se quedó clavado en una palabra. Fundación. ¿Qué fundación? ¿Carmen tenía una fundación? ¿Esa Carmen ordinaria? ¿Serían las palabras de Lucía una trampa o solo otra burla? Con manos temblorosas se apresuró a coger el portátil que estaba sobre la mesa. Con su ojo izquierdo borroso, tuvo que acercar la cara a la pantalla. Abrió un buscador. ¿Qué debía teclear? Fundación Carmen. Lo tecleó. El primer resultado lo dejó helado. No era una cuenta de redes sociales ni un blog personal. Era una página web profesional. Fundación Carmen. El corazón de Javier pareció detenerse. Hizo clic en el enlace. Se abrió una página de inicio muy elegante y profesional. En la primera página había una foto de una mujer. Era Carmen. Pero no era la Carmen que él conocía. La Carmen de la foto llevaba una chaqueta de traje azul oscuro bien ajustada. Su pelo estaba cortado en un bob elegante y pulcro. Estaba de pie frente a un edificio moderno, sonriendo ligeramente a la cámara. Su sonrisa ya no era la sonrisa suave de una esposa sumisa. Era la sonrisa de una líder. Digna, segura y fría. En la pared del vestíbulo del edificio detrás de ella, había una gran placa de plata que decía: Fundación Carmen. Transmitiendo el bien. Construyendo el futuro. Javier se desplazó hacia abajo con manos temblorosas. Leyó la sección sobre la fundación. Fundada por Carmen García, autora del bestseller autobiográfico Resurgiendo de las cenizas, la Fundación Carmen es una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a quienes luchan por salir adelante. Autora de un bestseller. ¿Cuándo había escrito Carmen un libro? Siguió leyendo. Llegó a la sección Nuestros principales programas. Había varios, y sus ojos se fijaron en el programa principal. Beca Faro del Sabio. Becas completas y financiación para cirugías de emergencia para estudiantes de medicina destacados de entornos desfavorecidos. El portátil casi se le cae de las rodillas. A Javier se le hizo un nudo en la garganta. Esto es imposible. Es una broma. Es una pesadilla. Su exesposa, Carmen, a la que había insultado por no estar a su nivel, era ahora la fundadora de una enorme fundación que se dedicaba específicamente a financiar los estudios y las cirugías de emergencia de estudiantes de medicina. La ironía era tan dolorosa, tan cruel, que Javier sintió náuseas. Se apresuró a buscar noticias sobre Carmen. Encontró docenas de artículos. Entrevistas en revistas de negocios. Entrevistas en programas de televisión matutinos. La cara de Carmen estaba por todas partes. Carmen García, convirtiendo el dolor en acción real. Con millones de euros de los derechos de autor, la Fundación Carmen está lista para formar a cientos de nuevos médicos.
Javier miró la pantalla del portátil y luego la pila de cartas de cobro de deudas sobre su escritorio. Se agarró el ojo izquierdo, que empezaba a dolerle. Lucía tenía razón. La Carmen de ahora no era la Carmen de antes. Era alguien que estaba fuera de su alcance. Era la persona que tenía la llave de todos sus problemas. Y era la persona a la que más había herido en este mundo. La pantalla del portátil seguía encendida, proyectando una fría luz azul en el oscuro salón del ático. El rostro de Carmen, sonriendo con dignidad desde la página web de la Fundación Carmen, fue una bofetada más fuerte que el diagnóstico del doctor Baeza. Javier no durmió en toda la noche. Simplemente se quedó sentado, paralizado. En una mano sostenía los resultados de la resonancia magnética, la otra temblaba incontrolablemente. Su ojo izquierdo ahora se sentía muy incómodo. Su campo de visión se estaba estrechando. La enfermedad no le daba tiempo para pensar. La ironía de la situación era demasiado cruel, demasiado perfecta. La mujer a la que había abandonado por no estar a su nivel era ahora la única persona en este mundo dedicada específicamente a ayudar en casos como el suyo. En su habitación la señora Pilar ya no lloraba, simplemente guardaba silencio. El shock que había experimentado era tan grande que ya no podía procesar la realidad. Su círculo social había dejado de invitarla. Sus tarjetas de crédito adicionales habían sido bloqueadas por el banco. Ahora estaba atrapada, igual que Javier. Javier sabía que no le quedaba otra opción. La vergüenza, el orgullo, la arrogancia. Todo eso no significaba nada si se quedaba ciego y paralítico. Tenía que ir a ver a Carmen. Tenía que deshacerse del último resquicio de su orgullo. Surgió el primer problema. El dinero en efectivo. No tenía ni un euro. Todas sus tarjetas de crédito estaban al límite. Miró las llaves de su Mercedes sobre la mesa. Inútil. La financiera tenía los papeles. Echó un vistazo al reloj de lujo que llevaba en la muñeca. Era el único activo que poseía, y también lo había comprado a plazos con la tarjeta de crédito. Se lo quitó. «Maldita sea», susurró. Se puso una chaqueta para cubrir el pijama y salió a toda prisa. Se dirigió a una casa de empeño cerca del mercado, un lugar que antes habría mirado con desdén. Sí, el doctor. Javier tuvo que hacer cola con señoras que empeñaban joyas de oro falso. El reloj de lujo fue tasado a un precio muy bajo. Solo le quedaba lo suficiente para el taxi de ida y vuelta a la dirección de la fundación y una comida. Eligió la opción más barata, un VTC. El trayecto al distrito de negocios del centro, donde se encontraba la dirección de la Fundación Carmen, se sintió como un camino al patíbulo. Acostumbrado a conducir con arrogancia su Mercedes, ahora estaba sentado en el asiento trasero de un coche pequeño que olía a ambientador barato. Miró por la ventana los rascacielos que una vez consideró su patio de recreo. El coche se detuvo frente al vestíbulo de un moderno e imponente edificio de oficinas. Las paredes de cristal se alzaban imponentes. El vestíbulo de mármol brillaba. Sobre las elegantes puertas giratorias, una enorme placa de plata brillaba bajo el sol de la mañana. Fundación Carmen. Javier pagó el taxi con el dinero que le quedaba. Se quedó temblando en la acera. Esto es real. No era solo una página web. Era un pequeño imperio. Se arregló la chaqueta arrugada. Se sentía como un mendigo. Con paso pesado, empujó las puertas de cristal. El vestíbulo de la fundación era muy diferente a lo que había imaginado. No era como la oficina de una pequeña y cutre ONG. El lugar se parecía más al vestíbulo de un hotel de 5 estrellas. Ajetreado, profesional y lleno de energía positiva. Varios jóvenes con uniformes pulcros, probablemente becarios beneficiarios de las becas, caminaban rápidamente con fajos de documentos. Las paredes estaban decoradas con grandes fotografías. Carmen dándole la mano al rector de una universidad. El trayecto al distrito de negocios del centro, donde se encontraba la dirección de la Fundación Carmen, se sintió como un camino al patíbulo. Acostumbrado a conducir con arrogancia su Mercedes, ahora estaba sentado en el asiento trasero de un coche pequeño que olía a ambientador barato. Miró por la ventana los rascacielos que una vez consideró su patio de recreo. El coche se detuvo frente al vestíbulo de un moderno e imponente edificio de oficinas. Carmen inaugurando un dispensario rural. Carmen sonriendo, rodeada de estudiantes de medicina que la miraban con admiración. A Javier se le encogió el corazón. Todo esto. Carmen había construido todo esto a partir del dolor que él le había causado. Se acercó con cautela al mostrador de recepción, hecho de una cara y sólida madera de caoba. Una joven amable le sonrió de inmediato. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Tiene una cita?» A Javier se le hizo un nudo en la garganta. «Yo». La recepcionista sonrió, una sonrisa profesional que ahora se sentía como un escudo de acero. «Lo siento mucho, señor.
Sin una cita previa no puedo interrumpir sus reuniones. Si desea dejar un mensaje o... Le he dicho que es una emergencia de vida o muerte, gritó Javier. Su voz se volvió desesperada. Sus manos empezaron a temblar violentamente y tuvo que esconderlas en los bolsillos de la chaqueta. Varias personas en el vestíbulo empezaron a girarse. La recepcionista parecía un poco nerviosa. Su mano casi cogió el teléfono para llamar a seguridad. ¿Qué es este alboroto? Se oyó una voz tranquila, profunda y muy familiar desde la dirección de un ascensor privado en una esquina del vestíbulo. Javier se quedó helado. Reconoció esa voz. Se dio la vuelta lentamente. Allí, de pie, erguido, con un traje gris claro y perfectamente entallado, estaba el abogado Morales. El abogado de Carmen. Su rostro seguía tranquilo, pero la mirada detrás de sus caras gafas era ahora mucho más afilada. Ya no parecía un pequeño abogado que defendía a una esposa oprimida. Parecía un asesor legal corporativo de alto nivel. El abogado Morales miró a Javier. No había sorpresa en su rostro. Solo una fría observación. Se acercó. Señor Pérez, no esperaba que nos volviéramos a encontrar. Y menos aquí. Javier tragó saliva. Su vergüenza se mezclaba ahora con el miedo. Abogado Morales, ¿todavía se acuerda de mí? El abogado Morales sonrió levemente. Oh, nunca olvido a un cliente potencial que podría haberme hecho ganar 485.000 euros. Y nunca olvido a quien dejó pasar esa oportunidad. Miró a la recepcionista. Está bien, Mina. Yo me encargo de este señor. El abogado Morales le hizo un gesto a Javier para que lo siguiera a una zona más privada, una sala de espera con cómodos sofás de cuero. Javier se sentó en el borde de un sofá, con el cuerpo rígido. Entonces comenzó el abogado Morales, sentándose cómodamente frente a él y cruzando las piernas. ¿Qué trae al señor Pérez por aquí después de más de un año? No me dirá que ha cambiado de opinión sobre los 485.000 euros y quiere pagarlos, ¿verdad? No, interrumpió Javier rápidamente. No es eso. Yo. Estoy enfermo, abogado. Estoy gravemente enfermo. Lo sé, respondió el abogado Morales secamente. Javier se quedó boquiabierto. ¿Cómo lo sabe? La amiga de la señora García, la señorita Lucía, la llamó anoche. Después de recibir su mensaje de texto, le contó todo sobre el Tenmo y la necesidad de 5 millones de euros. La señora García me pidió que me reuniera con usted si se presentaba aquí por la fuerza. Javier estaba conmocionado. Así que Lucía informó. Carmen sabía que vendría. Todo esto estaba preparado. Se sintió como una rata en una trampa. Entonces, ¿dónde está Carmen?, susurró Javier. La esperanza se mezclaba con el miedo. Va a ayudarme, ¿verdad? Sí, ella. A ella todavía le importa. El abogado Morales no respondió. Solo miró a Javier con una expresión indescifrable. Luego, extendió la mano hacia la mesa de centro que había entre ellos y cogió uno de los folletos gruesos y brillantes que estaban apilados ordenadamente. Era el folleto oficial de la Fundación Carmen. El abogado Morales no dijo nada. Simplemente deslizó el folleto hacia Javier. La mano de Javier, temblando violentamente, cogió el folleto. Lo abrió. En la segunda página se detallaba claramente la visión y la misión de la Fundación. Y en la tercera página estaba su programa principal. Beca Faro del Sabio. Financiación educativa completa y cobertura de gastos de cirugía de emergencia para estudiantes y profesionales de la medicina destacados. Todo estaba ahí, en blanco y negro. Javier levantó la vista y miró al abogado Morales con ojos suplicantes. Abogado, este programa significa que Carmen va a ayudarme, ¿verdad? El abogado Morales se reclinó en el sofá. Miró a Javier durante un largo rato antes de hablar finalmente con una voz tranquila y escalofriante. Es cierto que la señora García fundó esta organización para ayudar a la gente. Pero, señor Pérez, este programa tiene un procedimiento. ¿Qué procedimiento? Haré lo que sea. El abogado Morales sonrió levemente. Bien. Entonces vuelva al mostrador de recepción. ¿Por qué?, preguntó Javier confundido. Para recoger un formulario, respondió el abogado Morales. El formulario de solicitud para beneficiarios de ayuda médica. Tendrá que rellenarlo por completo. Adjunte un certificado de beneficiario de ayudas sociales expedido por la Oficina de Servicios Sociales de su ayuntamiento, un estado de sus deudas, el diagnóstico oficial del doctor Baeza y, por supuesto, una carta de recomendación. Luego, nuestro equipo revisará si cumple los requisitos. Javier se quedó helado. Certificado de beneficiario de ayudas sociales. El doctor Javier teniendo que ir a una oficina municipal a pedir un certificado de pobreza. Señor Pérez, continuó el abogado Morales.
Usted no está aquí como un exmarido que busca compasión. Está aquí, señor Pérez, como un solicitante, un suplicante, como otras docenas de solicitantes. Ahora vaya y recoja el formulario. Javier salió tambaleándose del gran vestíbulo de la Fundación Carmen. Su cuerpo se sentía ligero y pesado a la vez, como si su alma se hubiera escapado. En su mano tenía un folleto y unas cuantas hojas de un formulario de solicitud que se sentían más pesadas que el veredicto del doctor Baeza. Formulario de solicitud para beneficiario de ayuda médica. Certificado de beneficiario de ayudas sociales expedido por la Oficina de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Esas palabras bailaban ante sus ojos cada vez más borrosos. Sí, el doctor Javier, cuya foto había aparecido en la revista de salud interna del hospital, ahora tenía que suplicar un certificado de pobreza en una oficina municipal. Era un nivel de humillación que nunca había imaginado. El abogado Morales ni siquiera lo acompañó a la puerta. Lo dejó irse solo, pasando entre las miradas curiosas de los jóvenes empleados que lo habían visto entrar con el abogado, y ahora lo veían salir con el rostro pálido. Llegó a su ático, que ahora se sentía como una prisión de lujo. La señora Pilar lo recibió inmediatamente en la puerta. «¿Qué ha pasado, Javier? ¿Has visto a Carmen? ¿Ha dicho que te ayudará?» «Seguro que todavía te quiere. Mamá está segura». Javier no respondió. Se dirigió directamente a la mesa del comedor y arrojó el formulario de solicitud sobre la mesa de mármol. «Léelo», susurró. La señora Pilar cogió los papeles. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el título del formulario. «¿Qué es esto? ¿Por qué tienes que rellenar un formulario?» «Es tu exesposa». Luego, sus ojos se posaron en la lista de requisitos. Adjuntar certificado de beneficiario de ayudas sociales expedido por la Oficina de Servicios Sociales del Ayuntamiento. La voz de la señora Pilar se agudizó. «Carmen está loca. Quiere humillarnos. Quiere hacernos rogar. Lo ha conseguido, mamá», gritó Javier. Su voz se quebró. Golpeó la pared de al lado, pero su puño temblaba tanto que se sintió débil. «Ha conseguido convertirme en un mendigo». «¿Crees que tengo otra opción? ¿Quieres que me quede ciego? ¿Quieres empujar mi silla de ruedas en este ático que el banco embargará el mes que viene?» La señora Pilar se quedó en silencio. Su rostro estaba pálido. La realidad la golpeó sin piedad. «Coge tu bolso, mamá», ordenó Javier con frialdad. «Vamos a la Oficina de Servicios Sociales ahora mismo». «Pero, Javier, me da vergüenza», gimió la señora Pilar. «¿Qué te da más vergüenza? ¿Ir a la Oficina de Servicios Sociales o que vengan los cobradores y te echen de este ático delante de todas las amigas de tu círculo social?» La señora Pilar no pudo rebatir. Con el cuerpo tembloroso, se vistió. Se puso a propósito unas gafas de sol grandes y una mascarilla, esperando que nadie la reconociera. El viaje a la Oficina de Servicios Sociales fue el más humillante de sus vidas. No podían coger su Mercedes, cuyos impuestos estaban atrasados. Tuvieron que coger un BTC que los dejó justo en la puerta desconchada de la oficina municipal. En cuanto entraron, todas las miradas se posaron en ellos. Empleados que tecleaban afanosamente, otros ciudadanos haciendo cola para solicitar ayudas. Eran un espectáculo muy contrastante. La señora Pilar con su bolso de imitación oculto y Javier, el joven médico de cara conocida, ahora sentados en una silla de espera de plástico naranja agrietado. ¿No es ese el doctor Pérez del ático?, susurró un empleado a su colega. «Sí, ¿qué hace aquí?» «Esta es la ventanilla de ayudas sociales». Javier simplemente bajó la cabeza, apretando sus manos temblorosas sobre las rodillas. La señora Pilar fingió estar ocupada con su teléfono, aunque la pantalla estaba apagada. Cuando llegó su turno, Javier se acercó a la ventanilla con paso pesado. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Yo. Quiero solicitar un certificado de beneficiario de ayudas sociales», dijo Javier con una voz casi inaudible. El empleado levantó la vista, sorprendido. «Disculpe, señor». «¿Para quién?» «Para mí, Javier Pérez». El empleado lo miró de arriba abajo. «Es usted el doctor Pérez, el del ático, ¿verdad?» «Disculpe, pero no lo parece. Estoy enfermo», gritó Javier. Su voz se elevó. «Estoy gravemente enfermo. Necesito una operación de 5 millones. Ya no trabajo. Estoy en la ruina. No tengo dinero. ¿Está claro? Solo deme el formulario». Toda la oficina se quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en Javier. La señora Pilar quiso desmayarse allí mismo. Esta humillación era peor que la muerte. Después de un proceso que se sintió como una eternidad, lleno de miradas de sospecha y susurros punzantes, ese preciado trozo de papel finalmente estuvo en manos de Javier. Certificado de beneficiario de ayudas sociales. El sello de la oficina municipal se sentía como una marca al rojo vivo quemándole la palma de la mano.
Esa noche Javier no pudo dormir. Se sentó en su escritorio. Bajo una tenue lámpara de lectura, rellenó, página por página, el formulario de solicitud de la Fundación Carmen. Nombre del solicitante, Javier Pérez. Profesión, cirujano inactivo. Llegó a la sección de estado de deudas. Escribió todo, una por una, tragándose su orgullo con cada movimiento del bolígrafo. Hipoteca del ático Mirasierra, 1.000.000 euros. Crédito del vehículo Mercedes clase E, 225.000 euros. Tarjeta de crédito Banco A, 25.000 euros. Tarjeta de crédito Banco B, 25.000 euros. Préstamo personal Banco C, 15.000 euros. El total superaba los 2 millones de euros. En la sección activos en propiedad, escribió una palabra, ninguno. Adjuntó el certificado de beneficiario de ayudas sociales, copias de todas sus cartas de cobro de deudas y el diagnóstico del Dr. Baeza. Era un dossier perfecto de su bancarrota y su fracaso. A la mañana siguiente, volvió al edificio de la fundación. Esta vez, su aspecto era aún más desaliñado. No se había afeitado. Tenía los ojos rojos. Le entregó el grueso dossier a la recepcionista, Mina, que lo recibió con la misma sonrisa profesional. Sí, señor. He recibido el dossier. Nuestro equipo de revisión lo procesará. Por favor, espere. Javier esperó en el vestíbulo. 1 hora, 2, 3. Vio a la gente pasar. Vio a estudiantes de medicina alegres, probablemente financiados por Carmen. Justo cuando pensaba que le dirían que se fuera, el abogado Morales apareció desde el ascensor. Señor Pérez, la señora García le recibirá ahora. El corazón de Javier pareció detenerse. Era hora de seguir al abogado Morales, como un cordero al matadero. Subieron en el ascensor privado hasta la planta del ático, la más alta. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a un despacho muy espacioso. Las paredes eran de cristal, ofreciendo una vista de 180 grados del centro de Madrid. En el centro de la habitación, detrás de un enorme y pulcro escritorio de caoba, estaba sentada Carmen. Javier contuvo la respiración. La Carmen que veía ahora no era la de las fotos. Era mucho más imponente. Su pelo estaba recogido en un moño elegante y moderno. Llevaba una elegante blusa de seda de color esmeralda. Su rostro estaba maquillado de forma sutil pero firme. Estaba leyendo algo en la pantalla de su ordenador. No levantó la vista de inmediato cuando Javier y el abogado Morales entraron. Señora García, el señor Pérez está aquí, dijo el abogado Morales en voz baja. Carmen terminó de leer, luego levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran lo que más había cambiado. Antes, estaban llenos de amor y adoración. Ahora, eran fríos, tranquilos y afilados como los de un ave de rapiña. No había amor, ni odio, solo cálculo. Señor Pérez, siéntese, dijo Carmen. Su voz era plana. No Javier, sino señor Pérez. Javier se sentó en una silla rígida frente al escritorio de Carmen. Se sentía como un acusado. El abogado Morales se quedó en silencio en un rincón de la habitación. Hemos revisado su solicitud, comenzó Carmen. Su voz era tan tranquila como si estuviera hablando del tiempo. Cogió la resonancia magnética que él había presentado. El diagnóstico de Tenmo del Dr. Baeza es válido y progresivo. Necesidad de fondos de 5 millones de euros. Lo hemos verificado con el Hospital de Singapur. La cantidad es correcta. Carmen pasó a la página siguiente. Y su estado de deudas, un total de 2 millones de euros. Muy impresionante. Ha conseguido malgastar tanto dinero en solo un año. Javier se sonrojó de vergüenza. Carmen, Javier no pudo soportarlo más. Tenía que suplicar. Carmen, yo. Me equivoqué. Estaba ciego. Carmen, fui arrogante. Yo. Carmen levantó ligeramente la mano, la palma hacia Javier. Un pequeño gesto con un poder inmenso que silenció a Javier al instante. Señor Pérez, dijo, su voz todavía plana. No me interesan sus disculpas. Ese es su asunto personal y no tiene ningún valor en esta propuesta de negocio. ¿Negocio? Javier abrió la boca. Por supuesto, esta fundación es una entidad legal. 1,5 millones de euros es una inversión muy grande para salvar una vida. Mi equipo debe revisar si el activo a salvar vale ese coste. Javier se sintió apuñalado. ¿Activo? ¿Me consideras un activo? Por supuesto. Es usted un cirujano entrenado. Tiene una habilidad. Sería una pena que se quedara ciego o paralítico. Carmen lo miró fijamente.
pero tiene un historial muy malo en la gestión de las inversiones que otros le han proporcionado. Esa frase dio directamente en el corazón de Javier. Carmen se refería al coste de sus 5 años de matrícula. Javier bajó la cabeza. Estaba completamente derrotado. Entonces, Carmen, ¿cuál es tu decisión? ¿Vas a rechazarme? Carmen se reclinó en su silla. Miró a Javier durante un largo rato. El silencio en la habitación era muy pesado. No. Su solicitud ha sido aprobada. Javier dejó escapar un suspiro. Las lágrimas de alivio casi brotaron. Carmen. Gracias. Gracias. Te lo prometo yo. Aún no he terminado, le cortó Carmen. Su voz seguía siendo gélida. La fundación cubrirá la totalidad de los 5 millones de euros para su operación en Singapur. Oh, Dios. Gracias, Carmen. Gracias. Y continuó Carmen, como si Javier no hubiera hablado. La fundación también asumirá todas sus deudas de consumo. Los 2 millones de euros. Javier se quedó boquiabierto. ¿Qué? Carmen, ¿vas a pagar las cuotas de mi coche? ¿La hipoteca de mi ático? Correcto. No quiero que sus activos sean molestados por los cobradores mientras se recupera. Javier no podía creerlo. Esto era más de lo que esperaba. Carmen, no sé qué decir. No diga nada. Porque esto no es un regalo, dijo Carmen. No es caridad ni compasión. Carmen se levantó y caminó hacia el gran ventanal, mirando la ciudad de abajo. Es una beca condicional, un contrato de trabajo. Javier se tensó. ¿Contrato de trabajo? Carmen se dio la vuelta. Sus ojos se clavaron en los de Javier. No había ni rastro de amor en ellos. Solo puro negocio. La Fundación Carmen invertirá un total de 7 millones de euros en usted. Después de que se recupere por completo, y se recuperará, ya no será el doctor Javier, arrogante y libre. Será un activo propiedad de la Fundación Carmen. Javier miró a Carmen, incrédulo. Un activo propiedad de la Fundación. Exacto. Carmen volvió a sentarse en su silla, como si estuviera cerrando un trato de negocios rutinario. Le hizo un gesto al abogado Morales. El abogado Morales se adelantó y colocó una gruesa carpeta de cuero negro sobre el escritorio frente a Javier. Léalo, señor Pérez, dijo el abogado Morales. Ese es su contrato de trabajo. La mano temblorosa de Javier abrió la carpeta. Dentro no había una hoja, sino docenas de hojas de densos contratos legales, incluyendo un acuerdo de cesión de deuda y un contrato de dedicación. Carmen empezó a explicar. Su voz era plana y sin emociones, como si estuviera leyendo un informe financiero. Primero, la fundación saldará la totalidad de sus deudas de 7 millones de euros en 24 horas. 5 millones para su operación y 2 millones para pagar la hipoteca, el crédito del coche y todas sus tarjetas de crédito. Javier tragó saliva. Segundo, todos los activos relacionados con esas deudas, el ático Mirasierra y el vehículo Mercedes clase E, serán embargados por la fundación como garantía. El equipo del abogado Morales se encargará del desalojo mañana por la mañana. Usted y su madre tienen hasta esta noche para hacer las maletas. Javier se quedó boquiabierto. ¿Desalojo? ¿Pero dónde voy a vivir? Tercero, la fundación le proporcionará un alojamiento básico durante la duración del contrato, una habitación en la residencia de personal de nuestro dispensario. Cuarto, este contrato es vinculante. Deberá dedicar su carrera como médico bajo los auspicios de la Fundación Carmen, teniendo en cuenta que la inversión total de la fundación en usted es de 7 millones de euros, y el salario estándar de un médico en nuestro dispensario es de 4.000 euros al mes. Carmen cogió una calculadora de su escritorio y la tecleó en silencio. Estará bajo un contrato de dedicación exclusiva con nosotros durante 28 años. 28 años. Javier se desinfló. Era una cadena perpetua. Sin embargo, continuó Carmen, como si le leyera la mente. Si trabaja muy bien, nuestra fundación tiene un programa de liberación anticipada para activos de excelencia. Si puede demostrar una dedicación y un servicio excepcionales en una zona remota, su contrato podría ser revisado. ¿Zona remota?, susurró Javier. Seguramente no pensaba que lo destinaría a un hospital de lujo en Madrid, ¿verdad, señor Pérez? Carmen sonrió levemente. Fue la primera sonrisa que Javier vio y fue la más aterradora. Será destinado a nuestro dispensario de servicio en un pueblo de montaña a 8 horas de la ciudad. Javier bajó la cabeza. No tenía otra opción. Firmar un contrato de 28 años en un pueblo remoto o quedarse ciego, paralítico y perseguido por los cobradores en la cárcel. Yo firmaré, susurró Javier. Una sabia elección, dijo Carmen.
Le tendió un caro bolígrafo. Javier cogió el bolígrafo. Su mano temblaba violentamente, mitad por la enfermedad, mitad porque su destino acababa de ser sellado. Firmó cada página que el abogado Morales le indicó. Bien, dijo Carmen, en cuanto se completó la última firma. El abogado Morales le llevará al banco para abrir una nueva cuenta a nombre de la fundación y preparará su partida a Singapur pasado mañana. Trabaje duro, doctor Pérez. Carmen volvió a mirar la pantalla de su ordenador, ignorando por completo a Javier, como si la reunión hubiera terminado y Javier ya no estuviera en la habitación. 2 días después, el equipo del abogado Morales llegó al ático Mirasierra. La señora Pilar, que pensaba que Carmen cambiaría de opinión y los dejaría quedarse, lloró histéricamente. «Carmen, eres malvada. ¿Cómo puedes hacer esto? Esta es nuestra casa. ¿Dónde vamos a vivir?» El abogado Morales simplemente mostró una orden de embargo válida. «Lo siento, señora. Esta hipoteca ha sido pagada por la fundación. Según el contrato, este activo pasa a ser propiedad de la fundación. Tiene 1 hora para recoger sus efectos personales». La arrogante señora Pilar tuvo que meter su ropa en una maleta a la fuerza mientras escuchaba los cotilleos de los vecinos del ático. El Mercedes de Javier fue remolcado del garaje subterráneo. La señora Pilar fue trasladada en taxi a un pequeño y sofocante piso de alquiler en las afueras de la ciudad, cuyos primeros 3 meses de alquiler fueron pagados por la fundación. Después de eso, tendría que valerse por sí misma. Mientras tanto, Javier se sometió a la operación en Singapur. Todo salió bien. La tecnología de células madre logró reiniciar su sistema inmunitario. Su proceso de recuperación fue largo y solitario. No había ninguna señora Pilar para cuidarlo, ni colegas que lo visitaran. Solo una enfermera contratada por la fundación. 2 meses después, Javier regresó a España. Estaba completamente recuperado. Sus manos ya no temblaban. Su visión era clara de nuevo, pero ya no era un hombre libre. Fue recogido en el aeropuerto por un empleado de la fundación. Se le entregó una sencilla camisa de uniforme con el logo de la Fundación Carmen y fue trasladado inmediatamente a la estación de autobuses. Un viaje de 8 horas en un caluroso autobús de línea regular, y luego un viaje de 2 horas en una mototaxi por un camino de tierra. Finalmente llegó al dispensario de servicio, un simple edificio blanco en medio de un pueblo rodeado de arrozales. No había aire acondicionado, solo ventiladores. No había equipos de alta tecnología, solo un estetoscopio, un tensiómetro y medicamentos básicos. El antiguo as de la cirugía, Javier, ahora tenía que tratar la tos, los resfriados, la diarrea y asistir partos con equipos básicos. Al principio se sintió furioso, resentido y humillado, pero no tenía otra opción. Cada día trabajaba bajo la estricta supervisión del director del dispensario. En Madrid, la señora Pilar sufría. El dinero de los 3 meses se agotó. Se vio obligada a vender sus bolsos. Sí, la misma mujer que antes había humillado a Carmen, ahora tenía que trabajar como ayudante en un restaurante, fregando platos, luchando por sobrevivir. Cada vez que veía la cara de Carmen en las noticias de la televisión como una destacada filántropa, la señora Pilar solo podía llorar en su pequeño piso de alquiler con un arrepentimiento infinito. Pasaron 6 meses y Javier empezó a acostumbrarse. Empezó a encontrar algo que le había faltado en su vida: sinceridad. Vio a los pacientes del pueblo, que estaban muy agradecidos solo porque los examinara. Ayudó a un niño con un brazo roto con herramientas básicas. Se dio cuenta de que el significado de ser médico no era el lujo ni el estatus. Una tarde, un helicóptero aterrizó en el campo del pueblo, sorprendiendo a todos los residentes. Javier, que estaba tratando la herida de un granjero, levantó la vista. Del helicóptero bajó Carmen, acompañada por el abogado Morales. Había venido para una inspección rutinaria. Carmen, vestida con una pulcra camisa de lino, entró en el dispensario. Vio a Javier, que ahora estaba un poco bronceado por el sol. Su camisa de uniforme estaba empapada en sudor. Carmen no lo saludó personalmente. Comprobó los libros de inventario de medicamentos y los registros de pacientes. Se detuvo frente a Javier, que estaba consolando a un niño que lloraba por una inyección. La mano de Javier, que una vez tembló por la enfermedad y la arrogancia, era ahora muy firme y suave al dar palmaditas en la espalda del niño. Sus miradas se encontraron por un momento. Javier inclinó la cabeza a modo de saludo. «Buenos días, señora García. El informe diario de pacientes está en el escritorio del director del dispensario». Carmen lo miró durante un largo rato. Ya no había ira en sus ojos, solo la mirada de una líder hacia su empleado. «Buen trabajo, doctor Pérez. Siga así. Le quedan 27 años y medio». Carmen se dio la vuelta y regresó a su helicóptero. Javier observó cómo el helicóptero se alejaba volando. Suspiró profundamente. Realmente no estaba al nivel de Carmen.
Carmen estaba en el cielo, y él estaba en la tierra. Carmen había ganado perfectamente. No solo había recuperado su dinero, no solo se había vengado. Había tomado la vida de Javier, la había destruido, y luego la había reconstruido en su propia versión. No como un marido arrogante, sino como un médico dedicado. Carmen había logrado transmitir el bien de la manera más dolorosa y justa posible. Una breve lección. La arrogancia es la deuda con los intereses más altos. Se cobrará cuando menos preparados estemos. La sinceridad, por otro lado, es una inversión. A menudo se devolverá por duplicado, en las formas más inesperadas.